3 años después de casarnos, descubrí accidentalmente que el marido que me adoraba profundamente tenía en secreto una amante. Salí corriendo de la mansión para buscarlo, necesitando respuestas. Pero lo que me encontré fue con él bebiendo en un patio privado con algunos amigos, su brazo rodeando casualmente a una mujer curvilínea y coqueta. Justo delante de todos, su mano se deslizó bajo su ropa y en sus ojos vi esa mirada que solía pensar que era solo para mí. Los hombres alrededor estaban sonriendo. Hermanos Chai, ¿cuántas veces fue anoche? La pobre señorita Saolian apenas podía mantenerse en pie. Con ese tipo de devoción, apuesto a que estás ansioso por dejarla embarazada y traerla oficialmente, ¿eh? ¿No es eso obvio? Todavía recuerdo que en ese entonces, el hermano Sai incluso usó el aborto espontáneo de su esposa para ayudar al cuerpo de la señorita Saolian. Convirtió al bebé perdido en medicina para hacer una bebida para la fertilidad. Aunque, quién sabe si esos remedios populares tan sospechosos realmente funcionan. El rostro de Yuan Sansa se ensombreció y cortó bruscamente. Suficiente. Ya lo he dicho antes. No vuelvas a mencionar eso nunca más. Si Chu Jun se entera de esto, no lo dejaré pasar. La risa se detuvo al instante. Las cabezas se movieron en un silencioso acuerdo. Entonces Yuan San tomó a la mujer en sus brazos, su rostro contaba su propia historia, y desapareció en la habitación. ¿Qué pasó después detrás de esa puerta? Cada sonido era como un cuchillo en el corazón. El hombre que una vez me abrazó como si fuera su mundo entero resultó que ya había seguido adelante. Que así sea, Yuan San 11. Ya no rogaré más. Huí de aquel patio como quien camina en un sueño. Todavía no me parecía real que el chico que me consentía con tanto cariño, que decía que me amaba más que nadie en el mundo, sacrificara a nuestro hijo no nacido por otra persona. Y yo que me había estado culpando todo el tiempo, pensando que era demasiado débil para llevar el embarazo a término. Al costado del camino, un vendedor hizo sonar su campana y me llamó con una gran sonrisa. Señora, hoy recibió algunos juguetes nuevos. ¿Quiere echar un vistazo? Después de perder al bebé, los ancianos del hogar me dijeron que colgar cosas de los niños podía traer buenas noticias. Así que cada vez que pasaba por allí, recogía algo. A estas alturas, mi habitación estaba llena de pequeños juguetes. Pero aún así, nada se movía en mi vientre. Le quité el pequeño sonajero, también hecho. Si mi bebé estuviera aquí, también le habría encantado. Algo me picó detrás de los ojos. Parpadeé, pero las lágrimas salieron de todos modos. El vendedor entró en pánico un poco y se apresuró a consolarme. Ahora no llores, señoras Chai. Todo el mundo sabe que Lord Sai la ama hasta los huesos. No tiene a nadie más en la casa de atrás. Ambos son jóvenes. Tendrán hijos pronto, ¿verdad? Incluso los desconocidos podían ver lo mucho que me adoraba. Entonces, ¿cómo cambió todo? Cuando regresé a casa, una criada se acercó con un recipiente humeante. Señora, la sopa de ginseng. El maestro la preparó él mismo antes de irse. Tomó 3 horas enteras. Todos pudimos ver lo mucho que le importa. Giré la cabeza con disgusto y la vertí en una maceta sin decir palabra. La criada guardó silencio, hizo una rápida reverencia y huyó con la cabeza gacha. Desde el aborto, mi cuerpo ha estado débil. Yuan San buscó remedios por todas partes e insistió en preparar tónicos él mismo. Nunca dejó que los sirvientes lo hicieran. La primera vez que lo intentó, se quemó gravemente la mano con el vapor y apenas podía sostener el cucharón. Lloré al verlo así. Pero sonrió a pesar del dolor y dijo, mientras esté sana y salva, Chu Jun, incluso si pierdo una mano, valdrá la pena. Me pregunto cómo logró decir palabras tan dulces mientras llevaba a alguien más en su corazón. En ese momento, la puerta crujió y entró Yuan San, atrapándome mirando fijamente por la ventana. Él se acercó y envolvió suavemente su brazo alrededor de mi hombro. ¿Qué tienes en mente, Chu Jun? Escuché que alguien está siendo terca otra vez. Ni siquiera beberá la sopa. Miré de reojo al hombre cálido y gentil que estaba frente a mí,
observándolo en silencio de la cabeza a los pies. En algún momento, cambió de ropa. Un ligero y limpio aroma a jabón permanecía en su cabello y en las yemas de sus dedos. Debió haberse bañado antes de regresar. Pero por mucho cuidado que intentara ocultar sus huellas, el tenue rojo detrás de su oreja lo delataba. Esa fragancia apenas perceptible que se aferraba a él instantáneamente trajo a mi mente esas imágenes que desesperadamente quería olvidar. Se me revolvió el estómago. No es nada. He tomado todos esos tónicos y sopa de ginseng durante años. Simplemente me dejó un sabor amargo en la boca y no ayudó en nada. Ya terminé con eso ahora. Es mejor traer a alguien nuevo a la casa. Continúe su línea correctamente. Joan Sans apareció sobresaltado. Un destello de pánico se dibujó en sus ojos. Chu-Jun, no digas tonterías. Te lo dije, en esta vida, solo te quiero a ti. Sin aire, sin apellido. Nada es más importante que tú. Al darse cuenta de que quizá había reaccionado exageradamente, suavizó la voz. Chu-Jun, no volvamos a decir tonterías como esa. Está bien. Me quedé mirando su rostro nervioso, aturdida, y asentí. Está bien. Exhaló aliviado y me dio un ligero golpecito en la nariz. Su tono era juguetón. Chica tonta, siempre tratando de asustarme así. Esta noche tendré que darte una lección para que no te desvaríes. Su mirada se volvió demasiado dulce para consolarme mientras me acercaba a la cama. Retiré la mano rápidamente. Has estado despierta todo el día. Debes estar agotada. Ve a descansar temprano. Aunque desconcertado, Joan Sans se contuvo y me abrazó con fuerza mientras nos acostábamos, completamente vestidos. En la oscuridad, tracé las líneas de su rostro con las yemas de los dedos. Parecía alguien que me amaba de verdad. ¿Cómo pudo haberme lastimado tanto? A la mañana siguiente, como de costumbre, Joan Sans se encargó él mismo de mi rutina matutina. Antes me daba vergüenza y quería llamar a las criadas, pero él siempre se aferraba a mí como si no pudiera soportarlo. Chu-Jun es tan hermosa. Nunca dejaría que nadie más la viera. Eres mía y solo mía. Insistía en hacerlo todo él mismo y disfrutaba con ello. Es más, después de 3 años de matrimonio, solo tenía sirvientes varones a su lado. Ninguna otra mujer jamás se acercó. Era joven y de alto rango. Incluso el emperador había insinuado que lo casaría con la familia real. Pero se negó rotundamente, desafiando públicamente la orden y recibiendo 100 latigazos. Solo entonces se abandonó el asunto. Tenía la espalda en carne viva. No le quedaba ni una sola marca. Lloré mientras lo regañaba por su insensatez. Él solo sonrió a pesar del dolor y susurró, no llores, Chu-Jin. Decepcionaré al mundo antes de decepcionarte a ti. Incluso mientras dormía, murmuraba mi nombre. ¿Qué clase de falso amor podría ser tan profundo? Una vez vestido, Joan Sans sugirió alegremente que fuéramos a la feria del templo. Era raro que las mujeres salieran de casa, así que la idea de una salida me puso de un humor extraño. Justo cuando abría la boca para responder, alguien llamó desde afuera de la puerta. En cuanto sonó la voz, Joan Sans frunció el ceño y espetó, hoy voy a pasar el día con Chu-Jin. Sin interrupciones. Levanté la vista. Estaba bloqueando la puerta, pero vi la figura afuera. El cabello ondeaba al viento. La piel detrás de la oreja, blanca e impecable. La reconocí al instante. Salanlu. Tiré ligeramente de su manga. Esposo, déjalo entrar. Podría ser algo urgente. Al oír eso, la persona afuera se levantó bruscamente. En el instante en que levantó la cara, un destello de furia cruzó los ojos de Joan Sans. Agarró una taza de té y la arrojó contra la puerta. ¿No dije que te largaras? Un grito ahogado llegó desde afuera. Se agarró la frente y se dio la vuelta. Joan Sans respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba rápidamente. Después de un largo silencio, un atisbo de culpa brilló en sus ojos. Chu-Jin,
acabo de recordar. De hecho, tengo algo importante que atender. Volveré pronto. Antes de que pudiera responder, Yuan Sansai ya se había dado la vuelta y salió corriendo sin mirarme. Al ver su figura desaparecer gradualmente de mi vista, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Esta era la primera vez que él. De hecho, se marchó por otra mujer sin dudarlo. Con el corazón apesadumbrado e inquieto, dudé un momento antes de decidirme a seguirlo en silencio. Justo cuando salía del callejón junto a la puerta de la finca, se detuvo de repente y le arrancó la gorra de sirvienta, dejando que su suave y oscuro cabello cayera libremente. Besó su frente hinchada con ternura una y otra vez, con la mirada llena de dolor y reproche. ¿No hablamos de esto? Prometiste no presentarte delante de la señora. Fui demasiado brusco, ¿verdad? Mírate, todo magullado. La chica hizo un puchero, golpeándole el pecho con los puños. Joan-san, yo. No quise. No te enfades. De acuerdo. Entonces sonrió dulcemente, llevándose la mano al vientre. Es culpa de este pequeño alborotador. No se tranquilizó en absoluto anoche. Tenía miedo, así que vine a buscarte, y me trataste con mucha brusquedad. Me dolió mucho. Eres horrible. Yuan Sansai se tensó un momento, pero finalmente se suavizó un poco y volvió a hablar, con un tono más suave. Para empezar, no eres fuerte, y tu embarazo no es estable. No deberías andar por ahí así. ¿Y si pasa algo? Se le llenaron los ojos de lágrimas e hizo un puchero con una mirada de inocencia herida. Con un suspiro de impotencia, Yuan Sansai sacó una horquilla floral finamente elaborada de su túnica y se la colocó con cuidado en el pelo. Pórtate bien. No debería haberme enfadado. Toma esto como una disculpa. Sentí una opresión en el pecho como si alguien me hubiera abierto en canal con un cuchillo. Reconocí esa horquilla. Era el recuerdo de su madre. Siempre la había tenido cerca. Se la había pedido varias veces, pero nunca accedió. Y ahora la regalaba voluntariamente y sin pensárselo 2 veces. Incluso tuvieron un hijo. Saolianlu arrugó la nariz, claramente indiferente al estilo antiguo de la horquilla, inflando las mejillas con descontento. Yuan Sansai la persuadió pacientemente, con voz suave. No te quejes. Esta pieza es especial. No se la daría a cualquiera. Se apoyó en su pecho, con un tono burlón y provocador. Joan-san, quédate conmigo hoy, ¿quieres? La bebé quiere oírte contar una historia. Yuan Sansai respondió con frialdad. Ya le prometí a Chu Jin que pasaría tiempo con ella. Sin darse por vencida, Saolianlu se sonrojó y le susurró al oído. Joan-san, hoy puse algo nuevo e interesante. ¿No quieres echar un vistazo? Su humor cambió al instante. La abrazó con fuerza, la agarró del pecho y rió entre dientes. Pequeña zorrita, sí que sabes cómo tentar a un hombre. Al observarlo ahora, salvaje, desvergonzado, sentí una punzada en el pecho. Después de todos estos años de matrimonio, siempre había actuado como un caballero refinado, incluso en privado, siempre sereno, sin pasarse de la raya. Nunca había visto esa faceta suya, tan desinhibido, tan descarado. Se desvanecieron en un rincón apartado, riendo coquetamente. Pasó un buen rato antes de que Yuan Sansai volviera a aparecer, con el brazo alrededor de su cintura, con aspecto renovado y satisfecho. Realmente no podían esperar, incluso en público, en la calle. ¡Qué descarado! Seguí siguiéndolos, observando cómo Yuan-san la protegía con cuidado, fundiéndose con la animada multitud de la feria del templo. Charlaban y bromeaban, destacando incluso entre el bullicio, captando miradas curiosas de los transeúntes. Y esta es la mujer con la que se puso de lado. Él mató a mi hijo por su culpa. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que me faltaba el aliento. Al pasar rozándome, Yuan Sansai no me vio, demasiado bien cubierta. Pero Saolianlu, como si me percibiera, se giró de repente y pasó rápidamente, golpeándome la cadera a propósito.
Jadeé y reprimí un grito, agarrándome el costado con una mano para mantenerme erguida. Me duele, Yuan-san, el estómago. Me duele de verdad. Saolianlu se aferró a su pecho, sollozando suavemente. Yuan Sansai perdió la compostura al instante. Su temperamento me empujó a un lado, ladrando una amenaza. Si algo malo le pasa a mi esposa, no te saldrás con la tuya. Y dicho esto, la levantó en brazos y se fue a toda prisa hacia la clínica. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera levantarme del suelo, con la mano apretada contra el dolor sordo en la cintura. Mi rostro estaba pálido mientras me arrastraba de vuelta a casa. Así que, en su corazón, ahora es su esposa. Entonces, ¿qué soy yo? De regreso, no podía dejar de revivir la imagen de Saolianlu tocándole suavemente el vientre, toda callada y tierna. ¿Y qué hay de mi bebé? La niña que nunca llegó a este mundo gracias a él. No podía entenderlo. Hay tantas medicinas en este mundo. ¿Por qué tenía que ser mi bebé la que la curara? Si de verdad quería traerla a casa, podría haber sido honesto conmigo. ¿Para qué jugar con estos juegos mentales? ¿Qué fue lo que más me destrozó? Si de verdad no le importaba, ¿por qué fingir todo esto? Años. Aturdida y perdida, regresé a mi habitación a trompicones. Dentro, todo seguía igual que él lo había dejado. Regalos que había elegido con cuidado para el bebé. Cada objeto contenía su amor y consideración, pero ahora solo se burlaban de mí. Lo tiré todo al brasero, observando cómo se quemaban hasta convertirse en cenizas, pieza por pieza. Solo entonces sentí un poco de alivio. La luna acababa de ascender sobre los sauces cuando la criada vino a informar de una visita. Bajo una capa oscura, la sonrisa presumida y seductora de una mujer brilló desafiante. Se me cortó la respiración. Lo viste, ¿verdad? Qué nervioso y protector era Yuan-san conmigo. Debió de sentirse genial ver a tu amado esposo aferrado a otra persona. ¿Alguna vez se puso tan nervioso en tu cama? Chu Jinlin, la gente siempre dice que eres a quien realmente ama, pero honestamente, creo que eres patética. Perdí la capacidad de tener hijos hace años. El médico dijo que solo la sangre de un feto podría ayudarme a recuperarme. Así que Yuan-san ni siquiera lo dudó. Eligió a tu bebé. ¿Sabías que era un niño? Cuando me lo trajeron, ya tenía deditos diminutos. Su sangre era tan metálica. Yuan-san tuvo que convencerme con delicadeza antes de que pudiera siquiera beberla. Dijo, soy el único apto para darle un aire de verdad. Así que sí, por eso tu sopa de ginseng diaria estaba mezclada con anticonceptivos. Sus palabras me revolvieron el estómago. Todo mi cuerpo se congeló como si hubiera caído en agua helada. Esos dos son monstruos. Saalu parecía emocionada por mi expresión aturdida. Entonces, sin vergüenza, empezó a desabrocharse la túnica, mostrando sus curvas. Su piel era como la seda, marcada por todos los moretones, profundos y superficiales. Se me hizo un nudo en la garganta y aparté la mirada rápidamente. ¿Ves esto? Los dejó. Cuando se enoja, no se contiene. Duele muchísimo. Ni siquiera puedo levantarme de la cama al día siguiente. Dice que soy la única que lo vuelve loco. Ella simplemente siguió, historia tras historia, más rápido de lo que podía asimilar todo. Al final, no sentí nada. Parecía disfrutar del dolor que me causaba. Incluso metió un examen final. Deberías dormir un poco. No tiene sentido esperar. Lo hicimos 7 veces esta noche. Está durmiendo como un tronco. Y solo. Como ella dijo, Yuan-san no regresó. Afuera, los truenos resonaban en el cielo. Me quedé sentada junto a la cama toda la noche, sin poder cerrar los ojos. Él lo sabía. Siempre supo cuánto me asustaban las noches de tormenta. Y aún así, eligió estar con ella. Al amanecer, Yuan-san se arrodilló junto a mi cama. Una mirada a mis ojeras y la culpa llenó su rostro. Chu-jun, lo siento.
Perdí la noción del tiempo ayer. No quise faltar a nuestra cita. Solo lo miré con la mirada perdida. Curioso, ¿verdad? El mismo Yuan Sanxiaye que una vez dominó la política de la corte ahora estaba arrodillado frente a mí, suplicando perdón solo por no haber aparecido cuando lo esperaba. Un esposo tan perfecto. ¿Quién se atrevería a culparlo ahora? Al ver que permanecía en silencio, me agarró la mano y se la llevó al pecho, intentando que lo golpeara. Si estás enojada, solo golpéame. Está bien, sácalo de ahí, dijo. Negué con la cabeza ligeramente. No estoy enojada. Hubo una tormenta anoche. No dormí bien. Yuan-san parecía visiblemente aliviado. Tomó mi mano, se la llevó a los labios y la besó profundamente. Tonta, es mi culpa. Intenta descansar más. Me quedaré aquí contigo. Entonces hizo una pausa, con una mirada inquieta en su rostro como si de repente hubiera recordado algo. Chu-jun, Su Majestad me envía fuera de la ciudad por trabajo. Estaré fuera al menos 5 días. Podría perderme tu cumpleaños. Pensé en lo que Saolian lo había dicho anoche, que en 2 días sería el aniversario de cuando ella y Yuan Sansa se conocieron en Han. Él había prometido llevarla de vuelta allí. Una vez juró que nunca se perdería mi cumpleaños, ni una sola vez. Y ahora se estaba retractando de esa promesa. Forcé una sonrisa. El trabajo es lo primero. Los cumpleaños son todos los años. Pero capté ese destello de suficiencia en sus ojos. Sin decir palabra, saqué una pequeña caja de debajo de la almohada y se la entregué. Te preparé esta bolsita perfumada. Es para calmar los nervios y aliviar la fatiga. Pero hay algo escondido dentro. No la abras hasta dentro de 5 días. Parecía conmovido y asintió con seriedad, colgándose la bolsita del cinturón en ese mismo instante. Chu-jin, espérame. No volveré a perderme tu cumpleaños. Lo miré fijamente, observándolo alejarse y murmuré en voz baja. Tú, San, no habrá otro cumpleaños para nosotros. Después de que se fuera, recogí mis cosas en silencio, subí a un pequeño bote que había reservado con antelación y me dejé llevar por la corriente. Yuan Sanche, te dije el día que nos casamos que si alguna vez cambiabas de opinión, me iría sin decir una palabra y sin mirar atrás, estuvieras donde estuvieras. Cuando el bote pasó por el muelle de Biang, lo vi de lejos. Caminaba tranquilamente, de la mano de otra mujer, jugando distraídamente con un pequeño par de zapatitos de bebé con cabeza de tigre. Debían ser para su hijo que pronto nacería. Un hombre tan cálido y gentil como él. Sería un buen padre. Señorita Chu-han, el viento sopla fuerte al frente. Vuelva adentro, gritó el barquero. Al oír mi nombre, Yuan-san de repente se dio la vuelta. Chu-han, juro que acabo de oír a alguien llamar a Chu-jun. La mujer a su lado hizo un puchero y resopló. Yuan-san, eres tan malo. Estás aquí con tu familia y aún piensas en otra. Tu esposa está en la capital, ¿cómo podría estar aquí? Yuan-san se rió en silencio, pensando que solo lo había imaginado. Sí, por supuesto. Su Chu-han lo estaba esperando en la capital. Ese pensamiento lo hizo terminar todo rápidamente y regresar apresuradamente. Cabalgó con fuerza y regresó a la capital en el 5.º día, apenas unas horas después de que el cumpleaños de Chu-han Jin hubiera pasado. Le extrañaba terriblemente, más de lo que podría decir jamás. Su Chu-jun, a quien adoraba más allá de las palabras. Si pudiera, nunca la dejaría ir. Abrió la puerta de su habitación, pero ella no estaba allí. Agarró a una doncella cercana y preguntó ansiosamente, ¿dónde está la señora de la casa? Ninguna de las criadas se atrevió a mirarlo a los ojos. Una opresión se apoderó de su pecho. Temblando, sacó el sobre que ella le había dado antes de irse y lo abrió. Dentro había un pequeño trozo de papel doblado. 3 palabras lo miraban fijamente. Carta de divorcio. Su mente se quedó en blanco. No. De ninguna manera. ¿Por qué Chu-jun querría dejarlo? ¿Qué pasó? Que alguien se lo diga, por favor.
Mil posibilidades le rondaban la cabeza. Tal vez la había descuidado últimamente. O tal vez estaba enfadada porque se había perdido su cumpleaños y todo esto era solo una forma de asustarlo. Nunca antes había estado tan furioso. Todos a su alrededor se quedaron paralizados, aterrorizados. Solo tuvo el valor de dar un paso al frente. Hacía unos días, la señora salió un rato. Desde que regresó, ha estado abatida. No ha dicho ni una palabra estos últimos días. Simplemente vertió la sopa de ginseng que preparó directamente en la maceta. Johansan se quedó paralizado donde estaba. Una oleada de pavor lo invadió en el pecho. ¿Se enteró Chu-Hun? ¿Por eso se fue? No. De ninguna manera. Ki-sin se encogió, bajando la voz. Antes de irse, la señora dijo, ya que rompiste tu promesa, no tenía sentido complicarte las cosas. Los ojos de Johansan se oscurecieron, como si hubieran perdido el color. Ella lo sabía. ¿Cuándo lo descubrió? Nunca imaginó que esta mujer de buen corazón tendría tanta determinación. Incluso había dejado un acuerdo de separación. No, Chu-Jin no me dejaría así como así. Todavía tengo muchos cumpleaños que pasar con ella. Y además, muchos hombres tienen concubinas. ¿Por qué es tan importante tener una amante? ¿Por qué le importaría tanto? Él simplemente no podía aceptar esa posibilidad. La mujer que solía amarlo tan profundamente realmente se había alejado. Recorrió la habitación como un loco, buscando cualquier rastro que ella pudiera haber dejado. Pero después de recorrer todo el patio, no pudo encontrar ni una sola cosa relacionada con Chu-Jin Lim. Corrió al estudio, luego al jardín trasero, luego al vestíbulo delantero. Su retrato en el estudio había desaparecido. El manzano silvestre que plantaron juntos fue arrancado de raíz, dejando solo un trozo de tierra vacío. Los pergaminos y antigüedades que había escogido personalmente en el vestíbulo desaparecieron. Incluso las urracas que criaban habían desaparecido. Todo lo relacionado con ella fue borrado del patrimonio. Era como si nunca hubiera estado allí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué no puedo encontrar nada? ¿Todos escondieron sus cosas a propósito? No. Debe ser que Chu-Jun no pudo soportar dejarlos atrás. Ella debió haberlos llevado consigo. Eso significa que todavía me tiene en su corazón, ¿no? Los sirvientes nunca lo habían visto así. Parecía trastornado. Ki-sin susurró, hace unos días, la señora quemó todas esas cosas ella misma. Ella dijo, desde que la gente cambia, esas cosas ya no tienen sentido. Joan 11 se tambaleó hacia atrás, jadeando y con la visión nublada. Estuvo a punto de desplomarse. Una mano de mujer lo atrapó a tiempo. Apenas logró estabilizarse. Cuidado, mi señor. Por un momento, la esperanza brilló en su pecho. Chu-Jun, lo sabía. Ellos mintieron. No te fuiste. Has estado aquí todo el tiempo. Pero cuando levantó la vista, el rostro que tenía delante no era el que anhelaba. El calor lo abandonó en un instante. Su rostro se volvió frío mientras empujaba a la mujer a un lado. Saoli y Lu cayeron al suelo, heridos y confundidos. Soy yo, Johan-san. Johan-san se inclinó y la agarró por el cuello, con un agarre de hierro. Su voz era baja y peligrosa. Dime, ¿fuiste tú? ¿De qué otra manera se habría enterado Chu-Jun? Siempre he sido cuidadoso. Ella nunca supo nada hasta que apareciste. En el momento en el que apareciste, ella desapareció. Saoli y Lu se aferraron a sus manos con miedo, sacudiendo la cabeza desesperadamente. Eres una muchacha. Te advertí que no dejaras que ella se enterara. Ella lo miró aterrorizada, agarrándose el vientre como si su vida dependiera de ello. Ella aún llevaba en su vientre a su hijo, pero él estaba dispuesto a matarla. No, no quise que esto pasara. Por favor, por el bien del niño, déjame ir. Los ojos de Joan Sansai ardían de rojo. ¿El niño? ¿Te atreves a mencionar al niño ahora?
Debiste haber ido a Chu-Hun, haberla empujado demasiado, haberla alejado. La furia lo desbordó y le dio una fuerte patada en el estómago. Ella se acurrucó en el suelo, gimiendo de agonía y la sangre se acumuló lentamente debajo de ella. Mientras ella yacía allí pidiendo clemencia, él la pateó como si fuera basura. Ya te lo dije. No eres más que un juguete vergonzoso. Y realmente te atreviste a causar una escena delante de Chu-Jin. Ni siquiera puedo soportar verla derramar una sola lágrima. ¿Y crees que puedes utilizar a ese niño no nacido para amenazarla? Que alguien la saque de aquí. Deshazte de esa cosa que tiene en la barriga. Envíala a donde pertenece. Quizás entonces recordará su lugar. Sayalu dejó escapar un grito. No. Y se desmayó del dolor. Yuan-shan rompió los papeles del divorcio en pedazos con manos temblorosas, rompiendo a llorar como un niño perdido, llorando toda la noche. Saolialu fue arrastrada por unos hombres fuertes, que todavía la burlaban mientras se iba. Yuan-san, estás loco. Incluso te atreviste a hacerle daño a tu propio hijo. ¿Crees que hacer esto traerá de regreso a Lin U-jun? No te engañes a ti mismo. Ella estaba parada justo detrás de ti esa noche en el callejón mientras estabas ocupado conmigo, observando todo. Le conté todo. Como perdió el bebé, ¿por qué no ha podido concebir durante todos estos años? Ella te odia ahora. Estoy seguro de ello. Dime, ¿de verdad crees que ella volverá contigo algún día? ¡Qué broma! Yuan-san se quedó congelado como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Sentía como si su corazón se lo hubiera desgarrado. Ella vio todo. Ella estaba justo allí. Y ella lo sabía. Ella sabía que él era quien le impedía tener un hijo. Y ese bebé de Chu-Jin debió haber dolido muchísimo. La idea de que la mujer que una vez amó estuviera pasando por tanta agonía lo destrozaba. No pudo contenerlo. De repente tosió sangre por el dolor. Después de días de entumecimiento, Yuan-san finalmente tuvo que aceptar la verdad. Ella se había ido. En el momento en que recuperó el sentido, hizo las maletas y salió a buscarla. Había tantas cosas sin decir. Pensó que todo podría arreglarse si los cielos tuvieran un poco de misericordia. Al tener un alto rango, Yuan-san tenía muchos recursos a su disposición. Pero yo ya había planeado mi escape río abajo. Con el laberinto de vías fluviales de Hannan, incluso los mejores rastreadores no me encontrarían fácilmente. Salí con mucho oro y plata, rumbo al sur. Una vez que desembarqué, compré una modesta casa junto al río y contraté a 2 empleadas domésticas para que me hicieran compañía. Vivir sola como mujer solo atraería demasiada atención, así que gasté algo de plata para contratar un falso marido. Los días pasaron uno tras otro y poco a poco aprendí a vivir sola. Exteriormente, me adapté a la vida tranquila de un pueblo del sur. Pero en secreto, estuve atenta a las noticias que llegaban de la capital. Desde el día en que corté todos los lazos y me fui, Yuan-san había estado en el camino buscándome, rumbo al norte. Ni siquiera las montañas cubiertas de nieve pudieron detenerlo. Avanzó paso a paso, agotador a la vez. La comida escaseaba. Su plata se fue agotando. En su momento más oscuro, casi perdió la vida. Fue un milagro que lo lograra. Más tarde giró hacia el oeste. Las vastas llanuras abiertas se extendían interminables frente a él, pero en medio de ese desierto árido, se aferró a ese único pensamiento: encontrarme. Se aferró como si fuera lo único que lo mantenía en marcha, persiguiendo incluso la más mínima pista. Aún así, lo último que esperaba era que yo terminara en el sur. Aunque no es sorprendente. Yo misma le dije lo mucho que odiaba el sur. Mi padre la abandonó en el brumoso y poético Hannan. Ese hermoso lugar estaba empapado de tristeza por ella. Ella se consumió allí, con el corazón roto hasta su último aliento. Así que sí, para mí, el sur era un lugar de dolor. Un lugar en el que juré que nunca volvería a poner un pie. Al principio pensé que simplemente estaba siguiendo el movimiento. Dale un poco de tiempo, aceptará mi ausencia,
seguirá adelante y volverá a vivir su propia vida. Pero no. Testarudo como siempre, el hombre comenzó a pegar carteles de personas desaparecidas por todas las calles. Las cosas se pusieron tan mal que tuve que usar un velo cada vez que salía de casa. Siempre que salía, Chisa me acompañaba. Así, sin más, pasaron 6 meses y, aunque los hombres de Joan Sani se acercaron unas cuantas veces, nunca lograron verme. Y luego aumentó mucho la recompensa en los carteles. Muy pronto, todo el país hablaba de cómo el joven canciller estaba gastándolo todo para encontrar a alguien. No pude entenderlo. Él claramente ya no me amaba. ¿Por qué seguir buscando? Él adoraba a Xiaolian Lu, ¿no? ¿Por qué no quedarse con ella y su hijo y vivir el resto de sus días en paz? O tal vez era simplemente uno de esos hombres que nunca aprecian realmente lo que tienen delante. La próxima vez que vi a Joan Sani, una ola de gente entre la multitud me empujó. Mi velo se levantó. Me vio de inmediato. Sus ojos se iluminaron en el momento en que me vio. Chujin, finalmente te encontré, dijo. Dio un paso adelante con la mano extendida, solo para ser interrumpido por la voz profunda y firme a mi lado. Ten cuidado, esposa mía. La sonrisa se congeló en el rostro de Joan Sani. Su voz salió quebrada. Chujin, ¿cómo te acaba de llamar? Lo miré fijamente y una sonrisa burlona tiró de mis labios. Joan Sani, ¿cuándo empezaste a oír tan mal? ¿Qué? Un destello de dolor cruzó su rostro. Me incliné hacia el hombre que estaba a mi lado y le di a Joan Sani una sonrisa torcida. Marido, este es el que te mencioné, mi exmarido de corazón frío. ¿No vas copiándolo? Está bien. Chisa me miró a los ojos con una sonrisa tranquila y me envolvió con su brazo de manera protectora. No te preocupes, esposa mía. No tengo ningún interés en convertirme en uno de esos nobles malcriados. De todo lo que este mundo ofrece, solo te quiero a ti. Lo dijo tan en serio que casi me pierdo por un segundo. El rostro de Joan Sani se oscureció. Nuestro pequeño intercambio fue como un cuchillo en su estómago. Su mano se cerró formando un puño, lista para atacar. Entré justo a tiempo. Apenas logró contenerse. Incredulidad en todo su rostro. Chujin, ¿en realidad lo estás protegiendo? Solté una risa amarga. Por supuesto que lo estaba. Pagué buena plata para contratar al hombre. Dejé que le pegaran y me costó más. Él es mi marido ahora. Por supuesto que lo protegeré. Y dime, señor Once, ¿quién te dio el derecho de levantarle la mano? Sus brazos cayeron flácidos a los costados. Por un momento pareció que quería explicar mucho, pero no le salió nada. Finalmente, después de un rato, habló. Chujin, sobre el niño, eso fue culpa mía. No debería habértelo ocultado, pero había razones. Cuando nos casamos, un médico me dijo que mi cuerpo no podía soportar un embarazo. Dijeron, si sigues adelante con eso, te matará. Chujin, te amé demasiado. No podía correr ese riesgo. Resoplé fríamente. En lugar de eso, simplemente fuiste y conseguiste que otra mujer gestara tu hijo. Usaste a mi hijo como una especie de tónico para otra mujer. Los ojos de Joan Sani estaban llenos de arrepentimiento y tormento. Chujin, lo juro. Al principio no sabía qué planeaban hacer con el niño. Suficiente. Mi voz cortó como el hielo. Estabas jugando a fingir conmigo mientras te escabullías a mis espaldas. Ni siquiera quiero pensar en cuántas noches te metiste en la cama de otra mujer mientras yo dormía. Joan Sani, me das asco. No, Chujin, te equivocas. Xiaolian Luella fue un error. Sus padres fueron mis mentores. Fueron acusados injustamente y lo perdieron todo. La acogí para pagarle su bondad. ¿La acogiste? Le lancé una mirada fría. Es gracioso, no esperaba que acogerla significara terminar en tu cama. Su rostro estaba pálido y enrojecido. Créanme o no, la primera vez fue un accidente. Había bebido demasiado.
cuando volví en mí, simplemente sucedió. Tuve que asumir la responsabilidad. ¡Qué original! Negué con la cabeza. Ya había terminado de escuchar. A mi lado, el hombre levantó una ceja. Había evidente desdén en su voz. Entonces, ¿la primera vez fue un accidente? ¿Y qué pasa con el resto? ¿Casualidades también? Señor Sani, si realmente no la querías, ¿cómo te obligó a dormir con ella? Entonces me miró fijamente. Esa luz burlona habitual en sus ojos se suavizó con un poco de preocupación. Se inclinó y murmuró cerca de mi oído.